tardes. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Esteban, Arely, Yadira, Yair y Excel. Vamos a presentar el ejercicio 9.5-3, que nos menciona que la deshidrogenación del etanol para formar acetaldehído, como se ve en la reacción, que el etanol nos da como productos el acetaldehído en vapor y el hidrógeno en gas. Se lleva a cabo en un reactor adiabático continuo, se alimenta a vapor de etanol al reactor a 400 grados Celsius y se logra una conversión de 30%. Nos pide que calculemos la temperatura del producto con una base de 100 moles de alimentación. Bueno, como lo plantea el problema, en el mismo ejercicio se nos comenta que trabajamos con un reactor adiabático continuo. Un reactor adiabático se refiere a que literal el reactor está aislado. Es como, o sea, por eso lo representamos como dos cuadrados, como uno dentro de otro. Porque al ser adiabático significa que está completamente aislado, perdón. Eso quiere decir que no puede ganar ni perder calor con el exterior, que simplemente se queda así, ¿no? Y continuo se refiere a que todo el tiempo está entrando y saliendo flujo de los compuestos sin parar. Y bueno, adentro del reactor ocurre una reacción de deshidrogenización. Eso se refiere a que literalmente el etanol que entra se rompe para formar dos gases, que en este caso es el acetaldehído y el hidrógeno en forma de gas. Como datos iniciales del problema tenemos eh, que el etanol que entra en forma de gas a una temperatura de 400 grados Celsius, a una presión de una atmósfera y tenemos un flujo de entrada de 100 moles. Y como datos de salida o lo que se obtiene, pues como le expliqué, debido al tipo de reacción que es, se obtienen tres, en este caso tres compuestos, ¿no? Porque el mismo problema nos dice que el etanol, no, bueno, que no reacciona al 100%, que simplemente, solamente de esos 100 moles, 30 pasan a convertirse en el producto que estamos buscando. 30 moles de cada 100 como tal se deshidrogenizan y se convierten en acetaldehído y en hidrógeno. Y bueno, por esto la misma cantidad de moles crece, ¿no? Porque tenemos 100 moles de entrada y terminamos con 70 moles de etanol, 30 de acetaldehído y 30 de hidrógeno. Y bueno, esto no lo sabemos al principio, esto se obtiene ya como tal al final hasta que tenemos el resultado de la temperatura, que es lo que nos pide el ejercicio, pero se indica que la temperatura cae de 400 grados Celsius a 185, lo que nos indica que este tipo de reacciones es endotérmica. Esto quiere decir que la reacción como tal consume energía, o sea, consume el calor, por así decirlo, de, de dentro del reactor adiabático. Pues debido a la relación estequiométrica, como decía nuestro compañero, los 30 moles del etanol consumidos producen exactamente, como podemos ver aquí, 30 moles de acetaldehído y 30 moles de hidrógeno. Con estos datos que nos dio nuestro compañero en el diagrama y los datos iniciales del problema, vamos a conocer completamente la composición de la corriente de salida. El reactor descarga este, mm, una mezcla formada por 70 moles de etanol, 30 moles de acetaldehído y 30 moles de hidrógeno. Una vez resuelto el balance de materia, pues vamos a abordar el siguiente tema, que sería el balance de energía. Pero primero, antes de empezar a formular nuestra ecuación de energía, el problema nos da como estados de referencia, que debemos de tomar por Llevamos desde las el 8 etanol, el grabando. acetaldehído y el hidrógeno Tenemos a que grabar dos 25 videos grados Celsius y a una atmósfera de presión. y no podemos grabar el Esto lo hacemos primero, más que nada porque no la se graba entalpía absoluta de la el sustancia no video. se puede medir directamente. Únicamente se puede medir las diferencias de entalpía.
Con esto nos ayudamos de tablas como lo que son la B2, la B8 del libro Felder, por lo que las energías las vamos a expresar respecto a un mismo punto de comparación. Después de esto, vamos a empezar a calcular el grado de avance. El grado de avance es qué tan progresada es la reacción dentro del reactor, qué tanto progreso tiene, pues. Para determinarlo vamos a utilizar el acetaldehído, que inicialmente no existe en la alimentación, como vemos aquí en los datos. Este aparece únicamente como producto. Como se producen 30 moles de acetaldehído y su coeficiente estequiométrico es 1, el grado de avance nos da como resultado 30 moles. Con el grado de avance ya calculado, vamos a determinar el calor estándar de la reacción. El valor representa la energía asociada exclusivamente a la transformación química, cuando todas las sustancias se encuentran en el estado de referencia. Para obtenerlo se utilizan los calores estándares de las sustancias que involucramos en nuestra reacción, que nos da aproximadamente como 69.11 kJ por mol de reacción. El valor es positivo, como bien dijo nuestro compañero, la reacción es endotérmica, lo cual va a absorber energía. A continuación van a explicar lo que son las entalpías, cómo se calculan las entalpías de entrada y las entalpías de salida. Para calcular las entalpías tenemos nuestra tablita que nos muestra la sustancia, los moles de entrada, las entalpías de entrada, los moles de salida y la entalpía de salida. Como H1 tenemos al etanol de entrada, como H2 al etanol de salida, H3 es el acetaldehído y el H4 es el hidrógeno. Para calcular H1 tenemos que el etanol vapor está a 25 grados Celsius y va a pasar a etanol vapor a 400 grados Celsius. Surge una diferencia de temperatura y la calculamos con la integral y obtenemos los valores de las capacidades caloríficas de la tabla B2 y sustituimos los valores en nuestra integral y nos da que es 33.79 kilojoules sobre mol. Para calcular nuestra segunda entalpía, tenemos que vuelve a ser el etanol a 25 grados Celsius, pero esta vez desconocemos la temperatura de salida. Sustituimos los valores que es de 61.34 por 10 a la menos 3 más 15.72 por 10 a la menos 5t menos 8.74 por 10 a la menos 8t cuadrada más 19.83 por 10 a la menos 12 t cúbica. Al resolver nuestra integral nos quedan como constantes la t y nos da que es menos 1.58 más 61.34 por 10 a la menos 3t más 7.86 por 10 a la menos 5t cuadrada menos 2.91 por 10 a la menos 8t cúbica más 4.95 por 10 a la menos 12 t elevada a la cuarta. Para calcular nuestra entalpía del acetaldehído tenemos que es vapor a 25 grados e igual desconocemos su temperatura. Y nos da un valor de menos 1.30 más 0.05t más 6.63 por 10 a la menos 5t cuadrada menos 2.68 por 10 a la menos 8t cúbica más 5.95 por 10 a la menos 12 t elevada a la cuarta. Y por último tenemos nuestra cuarta entalpía, que es del hidrógeno vapor a 25 grados Celsius, igual pasa a vapor con una temperatura desconocida. Y nos da
los valores de las capacidades caloríficas las volvemos a obtener de las tablas B2 y nos da como resultado menos 0.72 más 28.84 por 10 a la menos 3t más 3.82 por 10 a la menos 8t cuadrada más 1.096 por 10 a la menos 9t cúbica menos 2.17 por 10 a la menos 3t elevado a la cuarta. Después de que calculamos las entalpías de salida y las entradas, vamos a, como decía nuestra compañera, en el principal problema vamos a encontrar la temperatura de salida, en la cual desconocemos. Por esta razón, las entalpías de salida pueden, este, espere. Las entalpías de salida las vamos a evaluar con una ecuación polinómica que pues no se puede resolver exactamente con sistemas de ecuaciones lineales fáciles o así fáciles o directos, lo cual vamos a utilizar lo que son los métodos numéricos para hacer eso. Para cada componente de la corriente de salida, lo que es el etanol, el acetaldehído, el hidrógeno, vamos a integrar sus capacidades caloríficas desde la temperatura de referencia hasta la temperatura desconocida. Esas entalpías, vamos a plantear nuestro balance de energía. Como el reactor es adiabático, no va a existir lo que es la transferencia de calor, lo que estaba explicando el compañero, que aquí lo representamos como doble cuadrado para señalar que no hay transferencia de calor. Vamos a despreciar lo que es el trabajo y los cambios de energía cinética y potencial, por lo que toda la energía que entra al sistema debe ser igual a toda la energía que sale consumida o liberada de la reacción. La ecuación energética queda formada por 4 contribuciones, como vemos acá. La primera, que es la energía asociada a la reacción química. La segunda, que va a corresponder a la entalpía del etanol que entra al reactor. La tercera, que corresponde a la entalpía del etanol que sale. La cuarta corresponde a las entalpías del acetaldehído y el hidrógeno producidos. Al sustituir todos los valores que conocemos y las expresiones de entalpía obtenidas previamente, vamos a llegar a la ecuación polinómica que nos da como resultado la incógnita de la temperatura diabática que sale. Esta ecuación, como bien les dije, vamos a resolverla por métodos numéricos o en nuestro caso que pues, nos facilita el Excel por una hoja de cálculo. El resultado que obtenemos, como podemos ver aquí, son 185 grados Celsius. A continuación, pues les van a dar lo que significa esto, la conclusión en sí. En conclusión, en un reactor adiabático con deshidrogenación de etanol, una reacción endotérmica, la temperatura del producto será menor que 400 grados Celsius porque el sistema absorbe calor de las propias corrientes para que ocurra la reacción. Al aplicarse el balance de energía, la disminución de temperatura compensará el calor absorbido por la reacción del 30% de la conversión.